a temas, por ejemplo, de lo que está aconteciendo en el tema minero, con el bajón de los minerales de los precios en el mercado internacional, hay mucho que hablar. Yo diría que jamás los bolivianos hemos elegido a un presidente o hemos tomado una verdadera decisión. En todo caso, hay mucha injerencia en relación a los poderes que controlan una serie de temas: el gas, el petróleo, la minería, la gran farmacia, la Big Pharma, como se la llama internacionalmente, y es bueno saber que en Bolivia operan grandes intereses. Entre ellos podemos mencionar al propietario de una de las empresas mineras más grandes del mundo, y es el señor George Soros, este judío americano que tiene una larga y oscura trayectoria, está con sus intereses en Bolivia, ha introducido hace algunos años atrás una, ¿qué les digo?, una serie de organizaciones no gubernamentales disfrazadas de filántropas y que por supuesto operan en el país. Algo más de 50 organizaciones no gubernamentales son de propiedad de este multimillonario que pertenece al grupo Rockefeller, como es el señor George Soros. Ahora, ¿qué de George Soros? Él está, por supuesto, con la mina, una de las minas más grandes de plata del mundo, que está ubicada en Potosí. Esta mina se llama San Cristóbal y está siendo explotada por empresas de este multimillonario. Ahora me pregunto, ¿en qué nivel es la injerencia política, los compromisos que tiene con el gobierno boliviano George Soros? ¿Qué está aconteciendo con esta minera? ¿Por qué Evo Morales, tan nacionalista, no cobra impuestos a la minería? O si los cobra, cobra el 1%. ¿Cuáles son los intereses? Estamos con Humberto Bacaflor desde Tarija y por supuesto queremos conocer su criterio en relación a este importante tema que atañe a Bolivia. Humberto, muy buenos días. Muy buen día. Parece que el nacionalismo del gobierno de Evo Morales es selectivo, ¿no? En algunos casos muy nacionalista, con algunas petroleras sí, con otras no. La Repsol es la petrolera mimada. En el caso de la minería, San Cristóbal es una especie de hueco, de agujero negro en la política del nacionalismo revolucionario de Evo Morales y del socialismo del siglo XXI y todo eso, porque se sabe que los intereses que se están jugando ahí tienen relación con Quintana vinculado con Soros, un hombre vinculado con el capital internacional. Es decir, estamos luchando contra el capitalismo, según dice Evo Morales, pero en realidad estamos asociados con uno de los más grandes capitalistas del planeta, que es el señor Soros. Esa es una contradicción muy grande. Pero me imagino que son negocios que están haciendo los miembros del gobierno y que no lo pueden descuidar. Soros es una pieza clave en este gobierno. También lo era para Kirchner, para la señora Kirchner de la Argentina, pero hemos visto cómo Soros y los Kirchner y todos estos han ido perdiendo espacio, han ido perdiendo elecciones y ahora están de capa caída. Lo que me estaba preocupando a mí, Marianela, muchísimo, es una opinión que ha dado hoy día Carlos Miranda Pacheco, ex ministro de Energía, ex superintendente de hidrocarburos y todo eso, que ha dicho, en dos palabras ha dicho: si exportamos gas a la Argentina, no vamos a tener para exportar gas a Brasil. Las reservas se han reducido al mínimo, dice este señor que trabajó en esa investigación. Y dice que los anuncios tan entusiastas que hizo la Repsol durante la campaña electoral, porque parece que la española Repsol solo descubre yacimientos en Bolivia cuando hay campañas electorales del MAS, dice Carlos
Evo Morales volvió de Brasil, volvió preocupado. Dijo, vamos a exportar el gas a Brasil y vamos a firmar un nuevo contrato siempre y cuando tengamos reservas. Era la primera vez que Evo Morales dudaba de las reservas de las cuales habla el ministro de Energía de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, que dice que ya han crecido de 9 que eran hace un año, ahora resulta que son 17. ¿Y de dónde sacan esas cifras? Pues de invenciones que hace la Repsol, la empresa esta española, y que le mienten al país. La situación económica del país, Marianela, es dramática. Estamos con una balanza comercial deficitaria de 800 millones de dólares y estamos importando 800 millones más de lo que exportamos, y eso tiende a crecer todavía más. Bueno, sin embargo, la imagen que hay a nivel internacional en relación a la economía, Humberto, es muy diferente. Esto lo escuchas no solamente en algunos informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, escuchas, ¿será porque estas entidades trabajan directamente con los datos que les proporciona el gobierno y que de algún tiempo a esta parte se han acostumbrado a dar y brindar datos falsos? ¿Cómo ves ese tema? A ver, un tema pendiente muy fregado para el gobierno es que los cocaderos de Yungas de La Paz le exigen que se haga un referéndum para saber cuál es la coca que consumen los bolivianos. Eso es lo que preguntan con aparente ingenuidad los cocaderos de Yungas. Dicen, hagamos un referéndum para saber cuál es la coca que consumen los bolivianos. Y seguramente a partir de eso tomaremos decisiones sobre cuál es la coca que hay que erradicar. Es una guerra, es una cosa difícil, es un cuchillo que le han puesto en la garganta al líder de los cocaderos ilegales del Chapare, que es Evo Morales, y ese tema, por ejemplo, está pendiente. Es muy difícil. Los cocaderos de Yungas han hecho bloqueos de carreteras y los han suspendido solo con la promesa que ha hecho el gobierno de que van a analizar ese tema. ¿De qué van a hacer? Van a hacer un referéndum. Y yo te lo menciono por lo siguiente, porque resulta que las Naciones Unidas está llena de funcionarios que son muy dóciles para el gobierno de Evo Morales. Ya hace como 5 o 6 años, Naciones Unidas hizo una encuesta en todo el país, encuestas focalizadas para saber cuál es la coca que se consume y cuántos bolivianos consumen, aplican coca. Pero por orden del gobierno de Evo Morales, ese estudio fue ocultado. Nadie lo difundió. Y ahora los cocaleros de Yungas están planteando otra vez ese tema. En suma, yo lo que pienso es que ahora que pasó esta farra, ahora que después de haber gastado 3 millones de dólares, los bolivianos sabemos quién no va a ser candidato el 2019, porque para eso habían hecho un referéndum para saber quién no va a ser candidato, y ahora ya sabemos quién no va a ser candidato. Bueno, y se han gastado 3 millones de dólares para eso. Y los temas económicos son muy difíciles. 3 millones de dólares que si sumas a los 6 millones de dólares que costó el Museo de Orinoca, de homenaje a Evo Morales, un museo que ha costado 6 millones de dólares, más estos 3. Realmente la egolatría del presidente Evo Morales le está costando mucho al país. 9 millones de dólares en nada más que esas dos cuentitas, esas dos facturas, Marianela. Bueno, eso sin contar con el satélite de 300 millones y más que no funciona, eso sin contar con aviones, helicópteros. Pero es por los negociados, ¿no? Claro. Yo digo la egolatría, ¿no? Además, el Museo de Orinoca a orillas del lago Popó, dice. Pucha, ¿será por eso que el lago Popó se ha secado? Bueno, entonces, Marianela, me parece que sí, por eso se ha secado. Una larga agenda de temas económicos dramáticos.
que tiene que atender el gobierno. Y este es el tema, esa imagen, y yo le pregunté a una persona que trabaja en el Banco Mundial, con la que tuve la oportunidad de conversar, y esa persona me decía, yo les reclamaba, ¿por qué dan datos falsos? ¿Por qué le mienten al mundo? Y ella decía, o sea, nosotros lo que hacemos es trabajar con los datos oficiales que nos da el gobierno. No podemos inventarnos otros datos, ni podemos ir a hacer estadísticas, ni nada por el estilo. Pero, por ejemplo, ¿por qué no le preguntan a la DEA cuántas hectáreas de coca hay en Bolivia? La DEA lo sabe por los satélites. Claro, pero no lo va a decir. Sí. De ahí a que lo diga dista mucho. Eso es el gran problema es que no es que tienen que asimilar solamente la derrota. Ya han sido derrotados por primera vez en 10 años. Tienen que encontrarse con una agenda descuidada de temas políticos, de temas económicos muy difíciles. Y no sé qué va a hacer este gobierno. Mientras tanto, lo que dicen es que está queriendo inventar una nueva artimaña para habilitar a Evo Morales de todos modos, una ley que, por ejemplo, le permita renunciar 6 meses antes de que termine su mandato y habilitarse de esa manera para ser nuevamente candidato. Pero me imagino que en este caso en Bolivia habría una especie de insurrección. Bueno, hay varias trampas que están locubrando para poder prorrogarse en el poder, pero hay temas, Humberto, como el tema de la corrupción, que ha minado todas las instancias estatales, es un estado de cinismo total, pero lo más preocupante, que uno de los sectores importantes, aquel que debiera formar parte incluso del equilibrio de poderes, aquel que debiera ser el custodio de todo lo que está pasando en el país, como es la justicia, está destruida. Hablamos de una justicia absolutamente corrupta, jueces y fiscales prevaricadores que trabajan a sueldo cada una de las resoluciones y que, por supuesto, estas personas tienen que ser puestas en evidencia y tienen que ser puestas hoy, mañana, pasado, más tarde, que sepan todos estos corruptos que la justicia el día de mañana, cuando se normalicen las cosas, igual los va a perseguir. Este es el detalle. ¿Cuál es su opinión para terminar el tema? Totalmente de acuerdo, Marianela. Yo creo que lo de la justicia es el tema más importante de los temas sociales pendientes. Pero yo insisto, como tengo esa deformación, que los temas económicos son muy, muy pegados. Es claro ese detalle. Muchísimas gracias, Humberto.